Vamos a retomar desde que lo que dejamos la sesión pasada, ¿de acuerdo? Estábamos hablando acerca de este número de visitas en N pasos al estado J, que nada más para recordar un poquito, habíamos dicho, bueno, me interesa cuántas veces estoy llegando al estado J. Primero lo que hacíamos era analizarlo desde el punto de vista de que si yo sé que comienzo en el estado I, ¿cuántas veces voy a visitar al estado J? Aquí ya lo que estamos haciendo es independientemente de dónde estoy iniciando, yo quiero saber en un determinado lapso de tiempo o en un determinado número de pasos, cuántas veces yo voy a visitar al estado J. Mi proceso va a tomar el valor J en alguna de sus variables aleatorias. Y lo habíamos definido como esta suma. La suma desde m igual a 1 hasta n de las variables, bueno, de las indicadoras sobre las xm igual a j. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que prácticamente cada que la xm en cuestión, llámese x1, x2, x3, así sucesivamente hasta xn, cada que una de estas sea específicamente igual a j, esta indicadora va a valer 1. Y por lo tanto, tenemos la noción que les decía en la clase anterior, que era como si registráramos la visita, ¿de acuerdo? Ya que tenemos ese registro de visitas, pues la idea es bastante simple. Nada más que voy a sumar cada uno de esos registros para saber cuántas veces estoy llegando en ese sentido a el estado. Notemos que la suma va hasta n porque yo lo estoy analizando en n pasos en específico. ¿Eso qué quiere decir? En el peor de los casos, esta suma es igual a cero. Esta suma es igual a cero siempre y cuando pues todas las indicadoras sean cero, que se traduce a que nunca lo visité, o bien en el mejor de los casos esta cosa vale n, porque lo visité en cada uno de los momentos, en cada uno de los pasos desde m igual a 1 hasta n. ¿Vale? Entonces, esta era la variable aleatoria que habíamos definido. Es variable aleatoria porque básicamente tenemos la indicadora sobre una variable aleatoria y la suma de variables aleatorias es variable aleatoria. Importante aquí, yo lo que les había dicho es, supongamos que el estado que estoy analizando, específicamente el estado J, es un estado que ya catalogué como transitorio. Eso por hipótesis. Supongamos que tenemos el análisis sobre un transitorio. Y yo lo que les dije es, analicemos este límite, ¿de acuerdo? El límite cuando n tiende a infinito de el número de visitas al estado J en n pasos. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Primero, vamos a desglosar cada uno de estos cosas. La primera es el hecho de que este término que estoy subrayando en amarillo, lo que estamos diciendo es justamente esa idea. ¿Cuántas veces estoy visitando el estado J en un determinado número de pasos n? ¿De acuerdo? Ya dijimos que en el peor de los casos esto vale cero, en el mejor de los casos esto vale n. Y estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito. Ahora, esto lo que yo les dije es, más allá de tratar de dar una argumentación matemática, vamos a tratar de dar una argumentación lógica para saber si bien no voy a saber exactamente cuál es ese límite, sí voy a poderle dar una condición a ese límite. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando de un estado transitorio. Que sea un estado transitorio, volvemos rápidamente a las clases anteriores donde clasificábamos estados. Que sea un estado transitorio me está dando la idea de que puede que lo vuelva a ver en algún momento del proceso, puede que no. Recordemos que si era transitorio decíamos que la RO de J a J es menor estricto que uno, es decir, no tenemos la certeza de que lo vamos a volver a visitar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si es un estado transitorio y yo estoy haciendo una infinidad de pasos, estoy simulando una infinidad de pasos en la cadena, la idea sigue siendo la misma. Si es un estado transitorio, pues realmente nuestra idea intuitiva es que pocas veces lo voy a volver a visitar. El proceso pocas veces se va a quedar en él, o mejor dicho, va a volver a él, por decirlo de alguna forma. Para esto, de nueva cuenta, vamos a guiarnos un poquito en la matriz que estábamos analizando unas clases atrás. Por ejemplo, esta matriz. Aquí tenemos una clase cerrada, aquí tenemos otra clase cerrada y tenemos que el estado 3 y el estado 5 son transitorios. La idea sigue siendo la misma. Como son transitorios, pues
tenemos como que la idea de que lo vamos a visitar eventualmente, quizá una vez regresamos a él, pero no es nada certero, porque justamente imagínense, si el proceso llega a un momento en el que cae en este bucle, la realidad es que no volvemos a visitar ni a este, ni a este, ni a ninguno, porque es una clase cerrada. Y digamos que si empiezo en este, puedo volver a caer en este eventualmente, o como que voy así de un brinquito a un brinquito, pero como que suena que a comparación de lo que pueden ser estos, o a comparación de lo que pueden ser estos, el 3 y el 5 en este caso transitorios, como que suena lógico que como que no lo vamos a visitar muchas veces a lo largo del tiempo. Es decir, a largos plazos, en otras palabras, cuando n tiende a infinito, como que suena que prácticamente no, digamos, como que no lo vuelvo a ver. Lo vuelvo a ver una cantidad muy pequeñita de veces, pero, o sea, efímera. Ahora, ¿a qué se traduce esa idea respecto a este límite? Volvemos a decir lo mismo. Estamos analizando cuántas veces voy a visitar un estado. Ahora, la particularidad es que es un estado transitorio. Volvemos a lo mismo. Puede que por ser transitorio diga, bueno, la idea es como que no lo voy a visitar tantas veces. ¿Qué pasa si yo hago tender la n a infinito? Es decir, si analizo cuántas veces visito, la cadena visita este estado en una infinidad de pasos. Pues como sigue siendo la idea de transitorio, o sea, por mucho que yo mande a simular varias variables aleatorias, es decir, si yo hago hasta X mil, X 100,000, X 1 millón, X 1 billón, por ejemplo, sigue siendo un estado transitorio y como que eso me dice, bueno, a lo mejor en un billón de pasos puede que no lo haya visitado ni siquiera el 10% de esas veces. A lo mejor en 1 billón de pasos por ser transitorio, pues a lo mejor nada más lo visité una vez o lo visité 5 veces, pero no lo voy a estar visitando muy frecuentemente. ¿A qué vamos con esta idea? Lo que yo les decía es que no propiamente vamos a conocer este límite, o sea, no es necesario calcularlo directamente, pero el hecho de ser transitorio lo que me permite es afirmar que este límite, independientemente de qué valor sea, no puede diverger. Es decir, siempre va a ser finito. Y esa es la idea intuitiva que tenemos con los estados transitorios. Como son transitorios, me sirven como puentes hacia otros estados. Puede que lo vuelva a visitar en algún momento, pero no van a ser tantas veces. Eso quiere decir que por mucho que viva la cadena, es decir, por mucho que haga 1,000 pasos, 100,000 pasos, 1 millón de pasos, 1 billón de pasos, etcétera, etcétera, por muchos pasos que yo haga, esto pues la verdad es que nunca va a explotar. Siempre lo voy a estar visitando una cantidad finita de veces. Y esa es la particularidad que yo necesito analizar de esto. ¿Por qué lo necesito analizar de esta manera? Va a ser por lo siguiente. Antes de proseguir, ¿se entiende por qué entonces este límite es finito? Casi seguramente. Sí. Ok. ¿A qué vamos con esto? Este límite es finito casi seguramente. Y esto es por ser estado transitorio, no hay que perder de vista esto. ¿Por qué necesito analizar este límite? Porque lo que realmente yo quiero saber o lo que yo realmente quiero conocer es qué diablos ocurre cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, de este cociente. ¿Ok? Notemos que aquí estoy tomando el número de visitas al estado J en n pasos y lo estoy dividiendo entre n. Solamente, y olvídense ahorita del límite que estoy poniendo aquí, olvidémonos ahorita de este límite. Cuando yo hago este cociente, este en particular, lo que estoy haciendo es una proporción de tiempo de una proporción del tiempo en el que el proceso estuvo en el estado J o pasó por el estado J. Es decir, n es la cantidad total del número de pasos que está dando mi proceso estocástico, mi cadena de Markov. N de N en J es cuántos de esos pasos en particular, en cuántos de esos pasos en particular yo visité a J. Entonces, aquí estoy haciendo un cociente de, vamos a decirlo así, situaciones favorables entre situaciones totales. No, no digo porque lo vayamos a ver como una especie de probabilidad,
Lo que sí es que es una proporción, porque de este número de pasos en total que yo estoy dando, ¿cuántos de ellos fueron que el proceso visitó el estado J? Entonces, esto es, vamos a ponerlo así, esto es la proporción de tiempo que el estado, bueno, perdón, que el proceso o la cadena pasa en el estado J. Ahora, ya que tenemos al menos esta condición de lo que pasaba con el límite de los NNJs, cuando yo hago este límite de este cociente, noten qué es lo que está pasando. La parte de arriba es finita y la parte de abajo es infinita, es decir, la parte de abajo crece más rápido que la parte de arriba. En otras palabras, cuando yo tomo el límite, cuando n tiende a infinito de esta cosa en particular, esto, como la n, el denominador, crece muy rápido, esto se va a cero, ¿de acuerdo? Por eso era importante que nosotros analizáramos, vuelvo a repetir, si bien no necesito explícitamente el resultado de este límite, lo que sí necesito es conocer si el límite crece demasiado o no. Volvemos a lo mismo, por ser transitorio, podríamos tener la intuición de que casi seguramente siempre vamos a visitarlo en un número de pasos finito, o la cantidad de veces que lo vamos a visitar va a ser algo finito. Y es por eso que este n de abajo, cuando tomamos este límite, crece muy, muy rápidamente. En fin, el límite es igual a cero casi seguramente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que este límite, esta proporción de tiempo que pasa la cadena en el estado J, sea igual a cero? A final de cuentas, lo que nosotros queríamos hacer es el hecho de conocer prácticamente cuál era la distribución estacionaria de una cadena en general, si es que existía o no existía. Lo que estamos diciendo a grandes rasgos es que la distribución estacionaria de la cadena es, vamos a decirlo así, el comportamiento límite de lo que ocurre con la cadena en un gran número de pasos. Y aquí estamos diciendo que el comportamiento límite en términos de cuántas veces visito el estado cuando hago tender el tiempo o el número de pasos hacia infinito, en un transitorio es cero. Ahora, esta idea parte del hecho es como una especie de explicación muy generalizada del por qué no siempre vamos a tener distribución estacionaria de la cadena, porque básicamente podríamos decir que en los transitorios no hay un comportamiento, bueno, no es que no haya un comportamiento límite, sino que el comportamiento límite tiende a cero, ¿de acuerdo? Eso en términos de proporción de tiempo que pasa la cadena en ese estado. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque esta idea de analizar esta proporción de tiempo límite que pasa la cadena en cierto estado específico, aquí lo hicimos para transitorios, pero noten que si esto fuera recurrente, es decir, si estuviéramos analizándolo ahora desde un estado recurrente, no podemos asegurar esta finitud del límite, porque como es recurrente, tenemos la idea de que sí vamos a regresar a él, y eso quiere decir que a lo mejor el número de veces que voy a visitar el estado sí puede ser muy grande, y eso quiere decir que a lo mejor a la par, esta cosa la parte del numerador y la parte del denominador van a crecer en la misma proporción y a lo mejor el límite sí existe y no es necesariamente igual a cero. El caso fácil de analizar, vamos a decirlo así, sería lo que hicimos, el caso transitorio. Cuando son recurrentes, ahí sí tendríamos que hablar un poquito acerca de, pues, qué es lo que está pasando con el comportamiento límite, pero para eso sí tendríamos que saber sacar específicamente este límite de las NNJs. Eso sería como que la idea preliminar
para poder estudiar la existencia y la unicidad de las distribuciones estacionarias en la cadena. Afortunadamente para nosotros, la realidad es que hacer ese tipo de análisis ya necesita un poquito más voy a decirlo así, de madurez matemática para poder analizarlo. De que lo podríamos hacer, sí, pero sería muy tedioso. Y la verdad es que la parte que me interesa que se entienda es el hecho de por qué estamos haciendo estos análisis, porque estamos viendo qué pasa justamente en comportamiento límite en la cadena, específicamente en los estados transitorios. Ahora, esto me interesa que más o menos quede claro, sobre todo esta parte de este límite en particular que estoy sacando, porque es el límite de la proporción, que si nos damos una idea, si regresamos rápidamente a lo que habíamos definido como las MIJs, esto es el número esperado de pasos que me toma llegar a del estado I al estado J. Esto es el número promedio de pasos que me toma llegar a ese estado. Y este límite en particular, lo que me está diciendo es cuál es la proporción del tiempo total en el que mi proceso vive en este estado, ¿ok? Si lo queremos ver con esta analogía de los ejemplos de metro que yo estaba haciendo en clase, este límite de esta proporción es saber a la larga cuánto tiempo yo como persona paso en una determinada estación del metro. En cada una de las estaciones del metro de la línea, este análisis sería decirme cuánto tiempo en promedio en el análisis de tiempo infinito voy a pasar. Es como si les dijera, durante toda mi vida, cuánto tiempo en promedio voy a pasar eh, estando, no sé, en la estación de Metro Universidad. ¿Cuánto tiempo de mi vida total voy a pasarlo en centro médico? ¿Cuánto tiempo de mi vida total voy a pasar en Indios Verdes? Esa es la idea de este límite. Vuelvo a la cuestión lógica. Si es un estado transitorio, pues quiere decir que a la larga, a comparación de lo que podría ser cuánto tiempo paso de vida en una estación recurrente, pues a lo mejor en las transitorias eso va a tender casi seguramente a cero. Porque, bueno, aquí estamos pensando como que tengo un promedio de vida infinito, ¿no? Porque lo estoy haciendo en el que tiende infinito. Pero es más o menos la idea. Ahora, con esta idea de cuánto tiempo pasa y que justamente ya también analicé la esperanza de las tau jotas, ya puedo enunciar lo que es el teorema ergódico, ¿ok? ¿Qué nos va a decir el teorema ergódico? El teorema ergódico vamos a tomarlo como que es un teorema de existencia y unicidad de las distribuciones estacionarias de una cadena de Markov en cualquier caso, ¿de acuerdo? Sea espacio de estados finito o infinito, el teorema ergódico jala. Ahora, ¿cómo se enuncia? La verdad es que este resultado es bastante fuerte, pero es bastante bonito, porque prácticamente como spoiler, lo que me dice el teorema ergódico es que yo voy a poder calcular la distribución estacionaria de la cadena de Markov en caso de que sí exista con algo que yo ya estudié. El teorema nos dice lo siguiente. Consideremos Xn una cadena de Markov con distribución estacionaria pi, ¿ok? Y sea MIJ lo que ya conocemos, la esperanza de tau j dado x0 igual a i.
¿Qué nos dice el teorema ergódico? Entonces, si yo deseo conocer el límite cuando n tiende a infinito de las nnj divididas entre n, que es justamente el límite que acabo de analizar en el caso transitorio, esto va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a dos cosas. O bien va a ser igual a 0 si tau j es infinito, o va a ser igual a 1 sobre mij si tau j es finito. Eso es lo que me dice el teorema ergódico. Déjenme hacerlo un poquito más a la derecha, porque si no, como que no se entiende demasiado. Voy a hacerlo un poquito más para acá. Lo vuelvo a repetir. Entonces, esto va a ser igual. Déjenme escribirlo bien. Esto va a ser igual a 0 si tau j es infinito. Y esto va a ser igual a 1 sobre mij si tau j es finito. Esto es lo que me está diciendo el teorema ergódico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que si existe la distribución estacionaria, a fuerza, este límite va a cumplir estas condiciones. Ahora, hay que entender qué significa que tau j sea finito y tau j sea infinito. Que tau j sea infinito quiere decir que me toma un tiempo, bueno, que básicamente no vuelvo a llegar al estado j, ¿ok? Que si se dan cuenta, eso es como una idea de transitoriedad, que si el estado es transitorio, como el tau j es infinito, eso quiere decir que básicamente me toma un tiempo considerablemente grande volver a él, pues entonces si el estado es transitorio, esta cosa es igual a 0, que es justamente lo que analizamos aquí. Por otro lado, si el tiempo que me toma llegar al estado J es finito a partir del estado I, en otras palabras, como que si esto fuera una especie de recurrente, entonces este límite también existe y se ve como el recíproco de estas esperanzas. ¿Ok? Esto es un teorema importantísimo porque, como les digo, prácticamente con él, este como tal que acabo de enunciar no es como un resultado de existencia y unicidad de la distribución estacionaria, porque de hecho estamos partiendo de la hipótesis que esta cadena de Markov ya tiene una distribución estacionaria, ¿de acuerdo? Pero lo que está pasando aquí es que a partir de este teorema, el teorema ergódico, derivamos dos corolarios, dos lemas, básicamente, que me van a permitir analizarlo en el caso discreto de la distribución estacionaria, me va a permitir analizarla en el caso discreto bastante bien. Y de hecho, bueno, no, perdón, no en el caso discreto, sino en el caso de espacio de estados finito, aunque también sirve para para el caso infinito. Primero, hay que mencionar lo siguiente. De aquí se deriva un lema. Este lema eh, es bastante, nos da un resultado bonito, que es el siguiente. Vamos a pensar que tenemos un estado
Rn. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que J es un estado recurrente nulo. Recordemos rápidamente qué significa que sea recurrente nulo. Me está diciendo que si esta esperanza MJ es igual a infinito, entonces es un recurrente nulo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un estado recurrente nulo en una cadena de Markov con distribución estacionaria pi, entonces la entrada jésima de ese vector estacionario, es decir, la entrada que corresponde al estado J, que lo llamamos pi J, esto va a ser igual a cero. ¿Esto por qué pasa? Bueno, esto pasa porque en términos generales nos basamos en este tipo de límites. Si decimos que el MJ es infinito, pues esto se iría a cero. No es tanto esa idea, solamente quiero que se queden con la idea de que si tenemos un estado dentro de la cadena de Markov, tenemos un estado recurrente nulo y esta cadena tiene una distribución estacionaria, entonces la jésima entrada, es decir, la entrada que corresponde a este estado J va a ser igual a cero, ¿de acuerdo? Eh, Esto pues es relativamente importante, este teorema es relativamente importante porque prácticamente me empieza a dar como que condiciones para que yo pueda saber más o menos por dónde iría la distribución estacionaria de la cadena. Pero el siguiente teorema, que es resultado directo del teorema ergódico, es el que realmente nos va a interesar. Antes de pasar de aquí y entendiendo que, bueno, que esto es bastante teórico, este teorema ergódico sí supone un salto un poquito fuerte de teoría, pero reitero lo que les dije en la sesión pasada, de momento pues no nos estamos interesando propiamente en la formalidad o en el rigor teórico que hay detrás de todo esto, lo estamos enunciando porque es importante para enunciar el teorema que sigue, pero omitiendo el lema y omitiendo que de momento no hay demostración del teorema ergódico. ¿Hay alguna duda con ese teorema? ¿Más o menos se está entendiendo o no se está entendiendo? Sí, todo bien. Ok, vale. Ahora, el siguiente teorema es el que verdaderamente me va a servir en la práctica. El teorema dice lo siguiente. Teorema. Consideremos una cadena de Markov, sea Xn una cadena de Markov, con n mayor o igual que 0, una cadena de Markov. ¿Ok? Importante aquí, no es cualquier cadena de Markov, es irreducible y recurrente positiva. Ahorita les digo qué significa esto. Tenemos una cadena de Markov que cumple con ser irreducible. Irreducible ya sabemos qué es. En otras palabras, nos dice que básicamente todos los estados se comunican entre sí. Es decir, que solamente hay una clase de comunicación y es todo el espacio de estados. Eso quiere decir que sea irreducible. Ahora, que la cadena sea recurrente positiva quiere decir que básicamente todos sus estados son recurrentes positivos. Y es más, déjenme enunciarlo de otra forma, porque sí es equivalente. Voy a ponerlo así. Es una cadena irreducible y que tiene
al menos un estado recurrente positivo. Básicamente, esto es lo que acabo de borrar y con respecto a lo que estoy escribiendo, básicamente son argumentos análogos, ¿de acuerdo? Equivalentes, mejor dicho. Uno implica el otro. Entonces, ahorita les explico por qué. Pero primero quedémonos con esa idea. Tenemos una cadena de Markov donde todos los estados se comunican entre sí y tenemos al menos un estado recurrente positivo. ¿Ok? Entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, la cadena de Markov tiene una única, déjenme ponerlo en otro color porque también es importante, tiene una única distribución estacionaria dada por el vector pi igual. ¿Cómo se van a ver estas entradas? La primera entrada va a ser igual a 1 entre M0. La siguiente entrada va a ser igual a 1 entre M1. La siguiente entrada se ve como 1 entre M2. Y así, de manera generalizada, la jésima entrada se ve como 1 entre MJ. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Importante aquí, este teorema no me está diciendo propiamente si el espacio de estados es finito o es infinito, porque este teorema jala para cualquier cadena de Markov que cumpla con ser irreducible y tener al menos un estado recurrente positivo. Si eso pasa, la distribución estacionaria siempre existe, siempre es única y además cada una de sus entradas se ve como los recíprocos de las esperanzas condicionales. Es decir, nada más como recordatorio, donde MJ va a ser igual a la esperanza de tau J dado X0 igual a J. ¿Ok? Que son las esperanzas condicionales que nosotros habíamos visto desde hace unas clases atrás. Entonces, este teorema es el que básicamente me sirve para saber si una cadena de Markov va a tener distribución estacionaria o no. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que prácticamente este teorema de alguna manera nos justifica, junto con algunos otros resultados, nos justifica el por qué en el caso finito siempre hay una distribución estacionaria, ¿ok? Al menos la existencia, la unicidad no necesariamente, pero permítanme, antes, si tienen dudas, ahorita las resuelvo, permítanme regresar a los ejemplos que habíamos estado dando. Y en lugar del usual, déjenme buscar, vamos a pensar en este que les hice, ¿de acuerdo? Este que es el video de cómo calcular las distribuciones estacionarias, teníamos aquí esta cadena con espacio de estados finito. Ahora, si vieron el video, y si no, les recomiendo que lo vean, lo que yo hice fue analizar cómo se veía la matriz de conectividad asociada a la cadena.
Y lo que habíamos visto es que como tenía este comportamiento donde todas las entradas eran más, la cadena es irreducible. Quiere decir que prácticamente todos los estados se comunican entre ellos. Y de hecho, si se dieron cuenta, si vieron el video, encontramos que justamente la distribución estacionaria existía y era única. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Porque lo que yo hice, aunque no lo habíamos mencionado en ese momento, es que yo estaba utilizando este teorema. Este teorema me estaba diciendo que sí existía la distribución estacionaria y es única. Y no solamente eso, si bien es cierto que yo no la calculé haciendo el análisis de estas esperanzas, si yo pudiera hacer el análisis de estas esperanzas, podríamos afirmar que si yo saco la esperanza de tau 0 dado x0 igual a 0, me daría la primera entrada de ese vector estacionario que encontré. Si yo sacara la esperanza de tau 1 dado x0 igual a 1, coincidiría, bueno, su recíproco coincidiría con la segunda entrada de ese vector estacionario y lo mismo con la tercera entrada. ¿Esto por qué pasa? Les voy a dar nada más un pequeño resumen de las ideas. De hecho, si quieren leer acerca de esto, les recomiendo que lo lean de el libro de María Emilia Caballero. Todos los resultados, vamos a decirlo así, enunciados formalmente y hasta demostrados. Muchos de los argumentos que les voy a contar ahorita, así nada más en palabras simples, lo van a poder encontrar en el libro de María Emilia Caballero. Es el de Cadenas de Markov, un enfoque elemental. Y esto es respecto a los capítulos 3 y 4. Reitero, este es el libro de María Emilia Caballero, es el del IMATE, ¿ok? Es el de la editorial de Papiros. Pero bueno, ¿por qué se está cumpliendo todo esto? Bueno, porque se puede demostrar que en una cadena de Markov con espacio de estados finito, siempre va a existir un estado recurrente positivo. Cuando el espacio de estados es finito, siempre existe un, este, un estado recurrente positivo. Y ese enunciado viene en este libro que les digo y ahí viene la demostración. ¿Ok? Ahora, también se puede demostrar que básicamente hay un corolario que nos dice que si tenemos dos estados, si tenemos el estado I que se comunica con el estado J y sabemos que uno de los dos es recurrente positivo, entonces podemos afirmar que el otro también es un estado recurrente positivo. Y lo mismo pasa con los nulos. Si tenemos dos estados que yo sé que se comunican entre sí y este, por ejemplo, sería recurrente nulo, entonces puedo inferir que este también es recurrente nulo. ¿De acuerdo? Entonces, vean que como que es todo caer en piezas de dominó, como cuando las juntan en filita y tiran una y por consiguiente van tirando las demás. Básicamente, si tienen un estado que se comunica con otros más y saben que uno de esos estados es recurrente positivo, es porque todos los estados con los que se comunica son recurrentes positivos. Y eso se ve desde aquí, porque si nosotros sabemos que hay un estado, al menos un estado recurrente positivo en la cadena, y además la cadena es irreducible, eso quiere decir que todos los estados se comunican entre cada uno de ellos. Y como hay al menos uno recurrente positivo, todos ya son recurrentes positivos. Y eso sería, digamos, equivalente a decir que la cadena es recurrente positiva. Cuando decimos que la cadena es recurrente positiva es porque todos los estados son recurrentes y son recurrentes positivos. ¿De acuerdo? Cuando decimos que la cadena es irreducible, queremos decir que todos los estados se comunican entre sí. ¿De acuerdo? Entonces es como todo un compendio de estos pequeños resultados que, como les digo, como que me van dando un resultado tras otro por el hecho de que como que todos están conectados entre sí. Ahora, importante aquí, y es la parte donde voy a retomar este ejemplo en particular. Primero, voy a tomar como ejemplo
Vamos a decir que, déjenme copiar y pegar estas dos páginas. Vamos a pensar para que vean cómo es que realmente se aplica ese teorema que yo acabo de hacer. Entonces, del ejemplo 1, que era esta cadena, ya calculamos la distribución estacionaria y la distribución estacionaria estaba dada por el vector que está en la hoja que sigue, que es el vector que estaba en naranja, ¿de acuerdo? Bueno, resaltado en naranja. Entonces, déjenme copiarlo y pegarlo. Vamos a poner toda esta conclusión. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Creo que no debí borrar el hecho de que la cadena era irreducible, pero bueno, eso ya se va a sobreentender un poquito porque es un ejemplo que ya desarrollé en uno de los videos anteriores. Entonces, para este ejemplo en particular, la distribución estacionaria de la cadena estaba dada por este vector. ¿Esto qué quiere decir? No solamente existe la distribución estacionaria, sino que en este ejemplo en particular fue único. ¿Cómo voy a aplicar este teorema? A pesar de que este teorema me dice básicamente que si yo sé calcular estas, entonces yo voy a poder calcular la distribución estacionaria, lo que es una realidad en la práctica es que lo hacemos al revés. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros sabemos calcular es la distribución estacionaria y si se han dado cuenta, yo en ningún momento he calculado estas esperanzas. Yo sé la fórmula para calcularlas, pero la verdad es que es algo bastante difícil, pero yo sé calcular estas distribuciones estacionarias simplemente resolviendo un sistema de ecuaciones. Ahora, si yo ya tengo la distribución estacionaria, que en este ejemplo en particular, reitero, está dado por este vector que están viendo en pantalla, eso quiere decir que entonces la M0, recordemos que el espacio de estados era 0, 1 y 2, esto quiere decir que la M0, que volvemos a decir, sería la esperanza de tau 0 dado x0 igual a 0. ¿Esto cómo lo voy a calcular? Pues lo único que voy a hacer es fijarme en esta entrada en particular y tomar su recíproco. Es decir, esto sería 1 entre pi 0. ¿Y quién es pi 0? Pues esto sería 1 entre 20 entre 37. Y esto prácticamente sería 37 sobre 20. Que, bueno, si hacemos esto, vamos a decir, no sé, en términos de decimales, si hacemos ese cociente, me da 1.85. ¿Qué quiere decir este resultado en particular? Este resultado en particular me está diciendo que en promedio yo paso 1.85 pasos en el estado cero. Es decir, en otras palabras, que en promedio me toma 1.85 pasos partir del cero y regresar al cero. ¿Qué pasaría con los demás? Si yo quisiera, por ejemplo, M1, la misma mecánica. En este caso me fijo en esta entrada, tomo su recíproco. Y esto me diría que sería 37 entre 15. Y si lo hacemos en decimales, me va a quedar 2.47 aproximadamente. Me queda 2.46 periódico, pero bueno, vamos a ponerle que aproximadamente es 2.47. ¿Qué me está diciendo este dato? Este dato me está diciendo que en promedio me toma cerca de 2 pasos y medio regresar al estado 1 una vez que llegué a él. Más bien, una vez que salí de él, perdón. Y finalmente, el M2, hacemos lo mismo. Me fijo en la última entrada y lo que estoy diciendo es que básicamente esto sería 37, su recíproco, 37 sobre 2, y esto simplemente es pues 18.5. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Con esto estamos diciendo
que en promedio, una vez que salgo del estado 2 me toma aproximadamente 18 pasos y medio regresar a él, ¿vale? Esto es bastante importante, porque entonces, gracias a la distribución estacionaria, yo ya tengo un análisis no solamente de cómo se comporta la cadena en términos probabilísticos a largo plazo, sino que también yo ya tengo, gracias a que la distribución estacionaria existe y es única, yo ya tengo también el análisis de cuántos pasos en promedio me toma regresar o cuántos pasos en promedio estoy en el estado cero, o regresar al estado cero, regresar al estado uno y regresar al estado 2, ¿vale? Entonces, esa es otra de la importancia de la distribución estacionaria en el caso cuando existe y es única, porque ya también me está dando análisis sobre este tipo de esperanzas. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque a la larga, esto me sirve para considerar estudiar a largo plazo cuánto tiempo vive la cadena en un cierto estado. Por ejemplo, si pensamos en que modelamos el contagio del COVID por medio de una cadena de Markov, que de hecho se hizo así, yo podría, bueno, si es un comportamiento de tal manera que admitiera una distribución estacionaria única, y yo la sé sacar porque básicamente solo es una resolución de un sistema de ecuaciones, y digo solo entre comillas porque si es un sistema de ecuaciones de una dimensión muy, muy grande, no es tan fácil para la computadora. Pero bueno, supongamos que salvo el hecho de que tendría que resolver el sistema de ecuaciones planteado, digamos que yo lo modelé y que resulta que la cadena tiene una distribución estacionaria y es única. Como yo sé sacar eso, si yo tomo los recíprocos de cada una de las entradas, yo podría conocer el tiempo promedio que me tomaría, por ejemplo, de tener una población de 2 contagiados, cuánto tiempo voy a tomar, bueno, más bien, cuánto tiempo le va a tomar al proceso regresar a solamente tener 2 infectados. Piensen, por ejemplo, en las posibilidades que esto abre. Sí, quiero recalcar que si bien es cierto que se pudo modelar este modelo de contagios mediante Markov, la verdad es que desconozco si tenía distribución estacionaria o no. Entonces, vamos a tomar esto con pinzas que estoy diciendo. Supongamos el caso hipotético en el que tenía distribución estacionaria y era única. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Imagínense por qué esto es importante, por qué conocer estos datos son importantes. Porque si yo entonces, digamos, esto diría, ¿cuánto tiempo le toma el proceso que de 2 contagiados volver a tener solamente 2 contagiados? Por el modelo de contagio que podríamos pensar, no solamente se va a quedar en 2 contagiados, como que comúnmente va aumentando el número de contagiados exponencialmente. Entonces, por ejemplo, lo que pasaría aquí sería cuánto tiempo me tomaría que yo partí de 2 contagiados solamente en la población y que pasó lo que tuvo que pasar y volver a tener solo 2 contagiados. Esto que pasó, lo que tuvo que pasar, pues digamos que básicamente sería como de que o bien el virus mató a toda la población exceptuando a dos personas en específico, o que básicamente se fueron muriendo algunos y fueron sanando otros y se hicieron inmunidad. Básicamente ahí pudieron pasar varias cosas, ¿no? Aquí nada más lo único que estoy pensando es cuánto tiempo me toma de que yo partí de 2 contagiados a volver a observar 2 contagiados. Y si, por ejemplo, aquí me dicen que son 18.5 y en lugar de pasos son años, estaríamos diciendo que en promedio me tomaría casi 18 años o más volver a ver una tasa tan baja de contagio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en promedio en estos 18 años, como les digo, o se fue extinguiendo la población o básicamente se fueron recuperando algunos o se fueron recuperando todos o algunos murieron y los otros desarrollaron inmunidad, no lo sé, no lo sé. Pero esto es importante porque entonces este tipo de cuestiones ya te permite analizar y sobre todo planear a largo plazo. Ahora, imagínense, por ejemplo, que ustedes sacan una deuda en un banco. En caso de que no lo sepan, existe algo llamado buró de crédito y calificación crediticia, que eso lo tenemos absolutamente todos en el momento que tenemos actividad financiera.
¿vale? En palabras rápidas, como una explicación rápida, la calificación crediticia, que esto está asociado a cualquier persona física o a cualquier empresa, la calificación crediticia les dice qué tan buenos clientes son en términos de pagar sus deudas. Una mala calificación crediticia les dice que ustedes son personas morosas, es decir, que le toma tiempo a la persona pagar sus deudas o que no es tan cumplidor en sus deudas y que básicamente eso a qué se traduce, a que o a ustedes cuando quieran sacar préstamos o tarjetas de crédito o un crédito hipotecario o qué sé yo, se las van a hacer más complicada o les van a ofrecer los créditos con tasas de interés altísimas. Mientras que si ustedes tienen un buen historial crediticio, tienen una buena calificación crediticia y demás, es más fácil que las instituciones bancarias los busquen inclusive para ofrecerles préstamos y les ofrecen tasas de interés bajas porque ustedes, al ser buenos pagadores, pues corren menor riesgo los bancos de prestar su dinero y que se desaparezcan sin pagarles. En fin, más o menos por ahí va la calificación crediticia. En uno de sus, eh, en uno de sus ejercicios de la guía, les puse un ejemplo de que es un modelo de seguros de coches que se llama el modelo de bonus malus. Después les puedo hablar un poquito más acerca de eso, pero básicamente es como una especie de calificación crediticia, aunque más que calificación crediticia es una especie de evaluación para saber qué tan buenos clientes de seguro son. Un buen cliente se traduce a que no reclamas tanto y un mal cliente de seguros se traduce a que básicamente a cada rato le estás reclamando dinero a la compañía aseguradora. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Y empiezan a observar las posibilidades. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se protege una empresa de seguros? Aunque eso lo van a ver un poquito más a fondo en teoría del riesgo. Una compañía de seguros se protege a sí misma cuando si tienes un cliente malo, pues le vas a cobrar más prima de seguro, a comparación de que si tienes un cliente bueno, para tratar de retener a ese cliente, pues le vas a dar como que descuentos o le vas a dar más beneficios para que no se vaya a otra compañía aseguradora. En fin, ¿qué va a pasar entonces? Si a la larga ustedes dicen, tengo una mala calificación crediticia. Entonces, prácticamente eso se puede modelar con una cadena de marco. Eso sí se puede modelar con una cadena de marco. Supongamos que el comportamiento de su calificación crediticia, digamos, vamos a tomar el mismo ejemplo. Supongamos que 0 es que eres un mal cliente. 1 eres regular y 2 eres bueno, ¿de acuerdo? Y entonces, pues básicamente, imaginemos que nosotros estamos posicionados aquí, ahorita, actualmente, ¿no? Pero en algún momento digamos que fuimos buenos clientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si este es el comportamiento en un paso de cómo voy pasando de una calificación a otra, digamos que de ser un buen cliente paso a ser un cliente regular, por ejemplo, aquí con probabilidad de 1, o de ser un cliente regular a pasar a ser un mal cliente, aquí, por ejemplo, tendríamos probabilidad de 0.4, etcétera, ¿no? Entonces, digámoslo así, si ustedes en algún momento fueron un buen cliente, ahorita tuvieron problemas, tuvieron años complicados, años de eventos canónicos que no los definieron como tal a ustedes como personas y entonces dicen, bueno, quiero reorganizar mi vida y un buen indicativo sería volver a tener una buena calificación crediticia. Si nosotros hacemos este análisis con este comportamiento y volvemos a esto, y esto vamos a tratar de no ser tan mala onda. Supongamos que esto está medido en meses, ¿vale? Lo que me está diciendo es que básicamente si tú partiste de ser un buen cliente y quieres saber cuánto tiempo te toma en promedio regresar a ser un buen cliente catalogado por el mismo banco, pues te va a tomar aproximadamente 18 meses y medio, es decir, aproximadamente con un año y medio que pase, si haces las cosas bien, vas a volver a ser catalogado por la institución bancaria como un buen cliente. Y básicamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ya eras un mal cliente, en promedio te toma poquito menos de 2 meses en volver a ser considerado un mal cliente. Entonces, como que esto te está diciendo inclusive que parece ser como que es mucho más sencillo quedarte en ser mal cliente a que volver a ser un buen cliente. Y todo ese tipo de análisis
Ya con esta información, obviamente se pueden hacer ya como un segundo paso o ya como una consecuencia de. Obviamente, pues esto ya depende específicamente del contexto que está modelando el problema y obviamente de lo que nosotros quisiéramos analizar o cuál sería la finalidad del por qué analice la distribución estacionaria. En fin, ahí les di un ejemplo más o menos un poquito más aterrizado para que vean la importancia de esta distribución estacionaria y sobre todo de este teorema que acabamos de enunciar, que básicamente me dice cómo calcular estas esperanzas en términos de la distribución estacionaria. Entonces, ojo, cuidado, por favor, este solamente se vale cuando tenemos una distribución, perdón, una cadena de Markov irreducible y con al menos un estado recurrente positivo. ¿Eso a qué se traduce si no me quiero meter en muchos rollos yo como estudiante? Lo que les había dicho, prácticamente el hecho de decir, si yo sé analizar la matriz de conectividad y tiene específicamente este tipo de comportamientos, entonces la distribución estacionaria es única, existe, es única. Y por ejemplo, digamos un ejemplo bastante aplicado que si básicamente yo les digo, les doy una cadena de Markov y les digo, calcula el tiempo promedio que el proceso pasa en el estado cero. ¿Eso a qué se traduce? Tendrían que sacar la distribución estacionaria, verificar que sea única, aunque si les estoy pidiendo eso, pues básicamente es porque yo ya sé de antemano que la distribución es única, la distribución estacionaria es única, pero digamos, si ustedes en un ejercicio ven, calcula el tiempo promedio en el que el proceso pasa en el estado cero. Eso quiere decir, primer paso, calcular la distribución estacionaria. Segundo paso, tomar la entrada en específico que necesito. Por ejemplo, si les pido la del cero, pues sería esta entrada. Toman el recíproco, es decir, 37/20, y este ya es el resultado que les están pidiendo. ¿Ok? No solamente eso. Por ejemplo, aquí con el teorema ergódico les estoy diciendo que eso también se traduce a que si, por ejemplo, yo les pido sacar el límite cuando n de n en j, bueno, el límite cuando n tiene infinito del cociente de n en j sobre n, esto básicamente se traduce a que tendrían que sacar lo mismo, la distribución estacionaria de la cadena y básicamente hacer, bueno, se traduce a eso, a sacar la distribución estacionaria de la cadena. ¿De acuerdo? Son varias formas en las que nosotros podemos decirlo, pero a final de cuentas es la misma mecánica. Con esto, pues básicamente damos por concluido todo el análisis de la cadena a largo plazo. Y tengo una duda. Dice, si una cadena no es irreducible, ¿podemos decir que no tiene distribución estacionaria o que no es única? Eso depende. Por ejemplo, si estamos hablando de que el espacio de estados es finito, si la cadena no es irreducible, puedes decir que como es finito, sí existe una distribución estacionaria y de hecho, sí hay varias, sí hay una infinidad de ellas. Que eso creo que lo explico un poquito más a fondo. Checa el video de donde les hice estos dos ejemplos del cálculo de la distribución estacionaria. Cuando hago este ejemplo 2 justamente explico eso. Cuando el espacio de estados es finito, pero tiene un comportamiento donde decimos que la cadena no es irreducible, es decir, que es reducible, decimos que sí tiene distribución estacionaria, pero no es única. Ahora, el caso que faltaría analizar sería cuando el espacio de estados es infinito. Cuando el espacio de estados es infinito, la única manera en la cual podemos garantizar existencia de una distribución estacionaria es si la cadena al menos tiene un espacio, perdón, si la cadena tiene al menos un estado recurrente positivo. Digamos que tenemos una infinidad de estados, pero si nosotros conocemos que tiene un estado recurrente positivo, la existencia de la distribución estacionaria ya está dada, pero no podemos asegurar que sea única. Si, por ejemplo, tienes una cadena con infinitos estados pero esos estados o son transitorios o son recurrentes nulos, ahí vamos a decir entonces que la distribución estacionaria no existe. Pequeño spoiler de esto, no se preocupen por analizar el caso infinito. El caso infinito lo estamos dejando como básicamente, como es la punta del iceberg, para que más o menos si les interesa eso, pues a lo mejor sirve de motivante para que
pues a lo mejor estudien, bueno, metan la materia de procesos estocásticos 2 o algo de ese estilo, que ya se analizan las cadenas infinitas, ¿vale? Entonces, en términos de lo que yo les preguntaría, básicamente todo sería en términos de espacio de estados finito, ¿vale? Y cuando son finitos, ya dijimos, la existencia siempre está garantizada, la unicidad depende de cada uno de los escenarios, ¿vale? Pero como te digo, checa el video del cálculo de las distribuciones estacionarias, ahí lo explico un poquito mejor, ¿vale? Antes de finalizar, ¿tienen alguna otra duda? ¿Más o menos entendió? Tengo una duda. Dime. Este, en un ejercicio de la tarea, en un ejercicio de la tarea, la notación es N de J y O de I a J. Eso no cambia, ¿verdad? Con la definición que nos diste. No, es básicamente la misma, ajá, es Entonces, una notación equivalente, ah, ok, gracias. de nada. ¿Para cuándo quedó el examen? Bueno, me habían dicho que prácticamente tenían examen de análisis el jueves, y entonces les dije para el viernes, déjenme finalizar la grabación, porque si no va a quedar esto.